Muy buenas a todos, bienvenidos a Profertas.com. Hoy tenemos una comparativa de resistencias de cerámica, atomizadores que incorporan resistencia de cerámica con algodón, sin algodón, completamente de cerámica, la que sea, todos los que he probado hasta la fecha, con sus ventajas y desventajas, para poder hacer una buena elección. Así que empezamos. La primera resistencia que os quiero enseñar es esta resistencia creada por Atom Babes, que ya tengo incorporada a la Subtank Mini y que son compatibles con todos los atomizadores de la gama Subtank, incluido el Nevox. Son resistencias de cerámica con un hilo de una resistencia de 0,90, un valor de 0,90 ohmios. Vamos a poder vapear con ellas en un rango de entre 20 y 35 vatios. Ya os digo, proporcionan mucho vapor, buen sabor, pero si estáis acostumbrados a utilizar atomizadores reparables y hacer vuestras propias resistencias, las entradas de aire de la Subtank se os pueden quedar un poco pequeñas. Vamos ahora con las resistencias Vaporeso, unas resistencias de 0,90 ohmios que abrieron la veda a toda este furor de las resistencias cerámicas y, al igual que las anteriores, son unas resistencias consumibles que incorpora el atomizador Target de Vaporeso, pero que podemos utilizar con otro tipo de atomizadores. Yo lo estoy utilizando ahora mismo con el Triton, la V1, pero podemos utilizarlo con los atomizadores Atlantis, Morph, etc. Todos los que acepten habitualmente las resistencias del Atlantis van a admitir estas resistencias Vaporeso. Ahora mismo estoy con un bataje de 30 y ya marca 5 voltios y pico, así que lo voy a bajar un poquito porque estas resistencias, las resistencias que llevan hilo, debemos de respetar siempre la medida de voltios de 4,20, 4,70, no pasar mucho más de 5 y ni siquiera llegar ahí. Como ventajas, tenemos una amplia gama de atomizadores diferentes para utilizar con las resistencias Vaporeso, da muy buen sabor, mejor que las anteriores, y como desventajas tienen un rango de potencia demasiado bajo, que si estás acostumbrado a batajes altos, estas resistencias igualmente se te van a quedar un poco cortas. Vamos ahora con el CeraVape Solder. Este que tengo aquí, que fue uno de los primeros atomizadores de cerámica que salieron al mercado y que incorpora tres resistencias consumibles independientes de cerámica porosa sin algodón. Es una cerámica que absorbe el líquido y que esos cilindros de cerámica van rodeados de un hilo de no más de 0,40 de medida. Este atomizador tiene varias ventajas. Tiene una capacidad de 8 mililitros, buen sabor, a la altura de las resistencias de la Subtank aproximadamente, y buena producción de vapor. Por contra, tiene una potencia, o la potencia óptima a la que lo podemos utilizar está entre los 30-35 vatios. Más allá y llegando ya a los 40 vatios nos va a dar un sabor a quemado, un sabor desagradable, cuando las resistencias de cerámica habitualmente lo que evitan es precisamente ese churrasco. Vamos a tener que limitarnos a una potencia por debajo de los 40 vatios. Esa sería para mí la principal desventaja. Y por supuesto la ventaja, la amplia capacidad y la reparación de las resistencias, ya que podemos quitar ese cilindro que lleva las resistencias, pasarlo con un soplete y volver a rodearlo de un hilo de no más de 0,40. Vamos ahora con el Crixus Tank. El Crixus Tank fue el primero en incorporar, o uno de los primeros junto al Dolphin, en incorporar una resistencia totalmente de cerámica que se puede limpiar, se puede reparar mediante un dry broom. La limpiamos y posteriormente solo tendremos que rodearla de algodón y volver a colocarle su campana.
tiene una potencia, podemos llegar hasta los 80 vatios fácilmente. Es un atomizador con una resistencia limitada en potencia. En las resistencias que solo tienen cerámica, sin algodón, debemos de llevarla más allá de ese punto dulce que habitualmente utilizamos de los 4,20, 4,70. Aquí podemos llevarlo hasta los 5 voltios, 6 voltios sin problema, porque debemos de aumentar mucho la potencia para encontrar su punto óptimo. Yo ahora mismo estoy con 70 vatios y 5,42 voltios. Es un atomizador que da muy buen sabor con esas resistencias de cerámica, pero tiende a calentar un poco los líquidos que utilizamos al usar una potencia alta y un voltaje alto. Le van mejor los líquidos que tiran a frescos. Y la reparación de esta resistencia de cerámica puede ser algo complicada. Son resistencias de larga duración, que nos duran mucho, pero son muy frágiles, por lo que hay altas probabilidades al repararlas de que nos la carguemos al apretar la campana, si la forzamos demasiado, y puede ser algo engorroso. Algo curioso que ocurre en el Crixus y en otros atomizadores similares es que tiene cierto baile de ohmios en algunos momentos, pero eso se debe a que incorporan unas patitas de tungsteno para agarrar la resistencia y que suele enfriar y calentar muy rápidamente la resistencia, de ahí el baile. Pero una vez la temperatura se estabilice, los ohmios quedarán fijos. Como ventajas de este Crixus, pues indicaría para los que no sean muy manazas que se puede reparar la resistencia y tiene larga duración. Como desventaja, para los manazas como yo, hay que tener mucho cuidado de no romper la resistencia al repararla, y en cuanto a vapor y a sabor, son muy aceptables. Vamos ahora con el Stila de Frimax, uno de los que están en el top 3 de, para mí personalmente, mejores atomizadores de cerámica, tanto en sabor como en vapor. Además, incluye una base reparable con la que podemos utilizar resistencias clásicas que queramos hacer a nuestro antojo. Lleva una resistencia también de cerámica totalmente, que debemos de subir los voltios más de lo habitual para sacarle su punto óptimo. Ese sería quizás su desventaja. Debemos de utilizarlo para aprovecharlo al máximo en unos vatios muy altos y limitarnos a eso. Pero en cuanto a sabor y a vapor, son muy buenos. Fijaros que yo ahora mismo estoy con 70 vatios y unos voltios de 4,86. Aún podría subir hasta los 5 y pico para sacarle provecho. No tendría mayor problema. No tendría ningún sabor a churrasco ni nada parecido. Ahora mismo lo tengo en, vamos a fijarlo, en 80 vatios con 5,14 voltios. Sigue produciendo muy buen sabor y muy buena producción de vapor. Como pega también, pero no de la resistencia de cerámica, sino del atomizador en sí, ya que no hice revisión de este Stila todavía, y sí que las hice de todos estos atomizadores, que las podéis ver en el canal. Mucho cuidado al realizar el rellenado de este Stila, ya que tiene una forma de abrir el rellenado superior, de girar, que si no lo cerráis completamente y os aseguráis de que está cerrado, os meará, pero vamos, como una inundación. Por lo demás, salvo ese apunte, es un buen atomizador y muy completo al incorporar la base reparable y una resistencia de cerámica muy aceptable. Vamos ahora con el que para mí es uno de los mejores atomizadores con resistencia de cerámica del momento, el Simba de Jode. Es un atomizador muy completo, incorpora dos tipos de resistencia de cerámica, una resistencia con algodón
dual coil y una resistencia totalmente de cerámica sin algodón que incorpora un hilo de acero. Tenemos un valor de 0,50 tanto en una como en otra y es un sabor y un vapor muy equilibrados. A pesar de que no podemos forzar tanto la máquina y llegar a tanta potencia como con el Stila o como en el Crixus, tiene un sabor, un punto muy equilibrado, que proporciona muy buen sabor y muy buena producción de vapor. El sabor es muy bueno. En cuanto al atomizador, si habéis visto la revisión que realizamos en el canal de Vapeofertas, ya habréis visto que es un atomizador muy completo, con una base reparable de 2 postes, los 2 tipos de resistencias de cerámica y unos detalles muy interesantes. Os invito a verla si no lo habéis hecho todavía. Pero para mí, en cuanto a resistencias de cerámica, es el más equilibrado. Ahora mismo estoy vapeando con él a unos 50 vatios. No podremos pasar mucho más de esos 50 vatios. Sería el punto óptimo y en este sí que nos debemos de fijar en los voltios que tengamos. Ahora mismo pues unos 470, 480 aproximadamente, no podemos pasar por ahí, de ahí porque sí que nos va a dar cierto sabor a quemado si nos pasamos. No es como los atomizadores que incorporan resistencias solo de cerámica, que podemos aumentar los voltios para encontrar su punto óptimo. Esto ha sido todo, amigos. Ya veis, si queréis encontrar una resistencia de cerámica adecuada para vosotros, las hay para todos los gustos. Yo me quedaría para guiarnos con esto. Si queréis vapear de 40 para abajo, serían muy aceptables las resistencias consumibles para la Subtank y para la gama Atlantis, Triton, Morph, etc. Y las resistencias del Vaporesso serían muy recomendables. Si queréis pasar más allá de esa potencia, encontrar un punto óptimo entre sabor y vapor y grandes vaporadas, me iría fijando más en el Stila y en menor medida en el Crixus. Y si queréis un atomizador totalmente equilibrado, un bataje medio de 50 vatios con buena proporción entre sabor y vapor, me iría al Simba de Jode. Así que nada más, espero haberos ayudado a escoger vuestro atomizador de cerámica y como siempre os dejo por ahí abajo los enlaces donde podéis conseguir todo este equipo y a mí me podéis seguir en vapeofertas.com con más noticias, revisiones y chollos del mundo del vapeo. ¡Hasta otra!